Soy Ana Laura Elvir, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Me recibí en la Universidad Nacional de Salta. Trabajo como becaria doctoral en el CISOR, CONICET UNJU, y estoy por terminar y defender próximamente la tesis de doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, donde trabajo ensayo argentino y cómo desde las expresiones narrativas del noroeste argentino miramos la nación. Hay un ensayo fundacional, o podríamos decir original o primero, en Argentina, que es este primer ensayo que lo conocemos desde la escuela, ¿no? Sarmiento, Alberdi, lo que se conoce como la generación del 37, y ese primer ensayo que se escribe después de las guerras civiles, lo que se pregunta es cómo tratar de unificar la nación, una nación que estaba bastante partida y resquebrajada después de las guerras civiles, y se pregunta cómo debería ser la nación, cuál es el proyecto de nación. Y lo que tiene de característico ese ensayo fundante, sobre todo el de Sarmiento y el de Alberdi, es que han tenido muchísima participación en lo que después ha sido el modelo de Estado, ¿no? Bueno, Sarmiento ha sido después presidente, y en el caso de Alberdi, las bases, que es el texto más importante que él tiene, él se lo ha llevado en persona a Urquiza, y a partir de ahí se escribió la Constitución Nacional de 1853. Es decir, hay un conjunto de intelectuales de la primera mitad del siglo XIX que pudieron no solo llevar por escrito ese modelo de nación que lo estaban pensando, sino que después más o menos en la realidad eso se pudo concretar. Y de hecho no podemos entender, por ejemplo, todo lo que ha sido la campaña del desierto sin ese primer ensayo fundante, o no podemos entender todo lo que ha sido la constitución del héroe gaucho, ¿no? Como ícono de la argentinidad. La forma en la que baja, o podríamos decir la forma en la que se lee ese ensayismo fundante en el noroeste argentino, es diversa. Por un lado hay como una especie de reproducción de lo que se dice en este ensayismo pampeano, y por el otro, ya más entrado el siglo XX, década de 1930, 1940, hay como una serie de grupos que se van conformando en distintas regiones del país, como por ejemplo el grupo La Brasa, que empieza en Santiago del Estero, y esos grupos de intelectuales lo que hacen es criticar ese ensayismo fundante y decir, bueno, la Argentina se ha montado mucho sobre el Río de la Plata o sobre la Pampa, y también hay un país por fuera de esos territorios, un país que tiene selvas y montañas, que es la propuesta de Bernardo Canal Feijó, que es un autor que yo tomo para la tesis de doctorado. Y en el caso de Salta hay un personaje bastante interesante, que es Francisco Centeno. Francisco Centeno es un bibliotecario que ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, o sea, trabajó en la Casa Rosada. Y él más o menos ese trabajo lo hizo ya finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XX, por lo tanto en esos convulsionados tiempos de la Argentina que estaba entrando en la modernidad y que se estaba democratizando. Y él lo que hace es releer a Sarmiento, que es su ídolo, y él lo dice en sus textos de una forma así encantadora, ¿no? Porque es una escritura costumbrista. Y él lo que hace es decir, le gusta Sarmiento, lo halaga y demás, pero siempre está mostrando como la falla o lo que le falta a ese ensayismo. Quizás no lo critique tanto a Sarmiento, pero sí lo critica mucho a un ensayista súper conocido en Argentina, que es Ricardo Rojas, que es el que funda la historia de la literatura argentina. Y Centeno considera que Rojas directamente se olvida del noroeste argentino, y no solo se olvida, sino que no conoce nada, ¿no? Prácticamente en esos términos, ¿no? Súper despectivo como lo trata a Ricardo Rojas. Por lo tanto, digamos, ya hay a principios del siglo XX una serie de expresiones que están mostrando esta crítica al ensayismo pampeano, podríamos decir. Uno podría, si uno quiere hablar del ensayo argentino, podríamos decir que es pampeanocentrista, ¿no? Está centrado en la Pampa. En mi trabajo de tesis yo de alguna forma conecto el cine de Martel con las crónicas de Francisco Centeno, que son de principios del siglo XX. Las conecto de alguna forma por casualidad, aunque entre comillas la palabra casualidad. Yo primero conocí el cine de Lucrecia Martel, que por supuesto me encantó y me movilizó mucho.
Y después de conocer el cine de Martel, llego por casualidad a estos escritos de Centeno, que hasta ahora creo nadie ha trabajado sobre esos escritos, y llego por casualidad porque fui a la biblioteca provincial y digamos, transitando por los anaqueles, veo un libro que me interesó, que se titula Virutas Históricas, y son los 3 tomos de Francisco Centeno. Lo que tienen en común es que, digamos, yo creo que tienen en común 3 cosas. Por un lado, plantean, digamos, una descripción súper interesante y súper minuciosa sobre algunos personajes del noroeste argentino, que son personajes como la Chinita, el Changuito, ¿no? Que son personajes que uno lo puede remitir hasta incluso los tiempos de la colonia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otro eje que trabajo en la tesis de doctorado es la oralidad, es decir, hay una enorme presencia de las culturas orales en el cine de Martel, que es casi como un cine cantado, ¿no? Tiene mucho de copla el cine de Martel. Y por otro lado, en el caso de Centeno, lo que él hace, y eso creo que es loable de esas crónicas costumbristas, es que parece que estuvieran habladas, ¿no? Él tiene una forma de escribir que parece como una conversación. Salta de un tema a otro, por ejemplo, usa los modismos del lugar. Es como si uno estuviera escuchando a alguien recitar esas crónicas, que es algo muy característico de la literatura del noroeste, ¿no? Y por otro lado, que es el último eje que yo trabajo en la tesis, es la cuestión de la percepción respecto de la historia. Tanto en el cine de Martel como en las crónicas de Centeno, hay como una percepción de que la historia pareciera no moverse, hay como una suerte de estancamiento o de encerramiento, o que la historia se repite. Que eso es muy claro en la película La Ciénaga, donde hasta incluso uno se siente asfixiado porque parece que no hay salida y todo, digamos, y uno se da cuenta que va a venir el peor de los finales y no pasa nada, pareciera que no hubiera transformación posible. Y en el caso de Centeno, lo que él tiene es una crónica titulada Cachivaches, ¿cuál es la interpretación que yo hago de esa figura de los cachivaches? Todos en las casas tenemos este cuartito de los cachivaches donde van a parar los objetos viejos, muchos de los cuales lo heredamos de los abuelos, de los tíos, de los padres. Y ese cuartito de los cachivaches, aunque nos mudemos, siempre va con nosotros. Es decir, aunque haya ciertas transformaciones o movimientos en nuestra vida, hay como un pasado que nunca cambia y que lo llevamos con nosotros. Es decir, hay como una especie de conciencia, en tanto en Martel como en Centeno, que el tiempo presente es una acumulación del tiempo pasado y que de alguna forma el futuro contiene ese presente y ese pasado. Es mentira. ¿No? La gente no se va. No, fresquito, ¿no? Y se van ya. Mira esta mujer cómo está. Lechita, levántate que va a llover. Ya voy. Yo me levanto, estoy bien. ¡Mami! ¡La mecha se ha caído! Yo no quiero ver sangre. No quiero ver sangre, mami, ¿eh? Yo me levanto sola. Volver a la silla, nena. Soltame, Isabel. Soltame, mami, no hagas escándalo. Sevilla, te alejas. ¡Ay! Ahora aparecen las toallas por todos lados, ¿no? Mami, anda a traer el auto del jardín. Digamos, es muy difícil pensar el costumbrismo ya en el cine y en el cine contemporáneo, ¿no? Pero ¿a qué le podemos llamar costumbrismo en el cine de Martel y en esa película en particular? El costumbrismo sería como una descripción de personajes y de formas de vivir en una sociedad, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir que el cine de Martel quizás no es costumbrista, pero puede ser un cine de etnografía, ¿no? Es decir, un cine que está haciendo una descripción densa de una sociedad, de cómo se vive en una sociedad. Y en el caso de La mujer sin cabeza,
Lo que es interesante es cómo aparece, por ejemplo, la vida institucional, sobre todo la del hospital, que son escenas que aparecen al principio de la película, y cómo en esta vida de hospital está lleno de lo que yo llamo los indios urbanos. ¿Qué serían los indios y las indias urbanas? Serían estos personajes que si nosotros los encontramos en el mercado no hay ningún problema, pero cuando los encontramos haciendo actividades que exigen una enorme profesionalización, como ser enfermeras o doctores, ya ahí como que nos empieza a perturbar. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos como un esquema, que son los prejuicios, ¿no? Que son los estereotipos, los estereotipos étnicos serían, ¿no? Entonces, y esos estereotipos étnicos van acompañados de ciertas imágenes, lo que es la tradición, lo que es la modernidad, lo que es una persona culta, civilizada, ¿no? Aunque parezca esto una cuestión cliché, esto pasa en la forma en la que miramos el mundo. Entonces estos indios e indias urbanas serían, sobre todo para el caso de la mujer sin cabeza, estas mujeres que trabajan de enfermeras y médicas en el hospital y que perturban, ¿no?, la vida institucional. Ah, pero tomas un remis acá en la puerta y por 3 pesos te lleva a la plaza. Las alianzas no. Es una radiografía de cráneo nada más y vamos a sacar las hebillitas, los aritos. ¿Qué le ha pasado? ¿Se golpearon? ¿Qué te está ahí? No me duele nada. Mejor. Cuando respire. Se está durmiendo la señora. La señora se está durmiendo. Señora, no se duerma. Así la sangre está en movimiento. Si no se estanca, iba a tener muchos problemas. Llénemela, por favor. Con mi nombre no, con el suyo. A ver, Olvita, ¿me cambias la ficha, por favor? Acá, mira, detrás del teléfono, ahí están. Uno podría decir que hay una vinculación entre este ensayismo fundante a nivel de cómo plantea los personajes, que sería el ensayismo pampeano, el de Sarmiento, y después la literatura del noroeste de Centeno y las películas de Martel. En el caso de Sarmiento son súper conocidos la mirada que él tiene respecto de los gauchos, que son bárbaros y son parecidos a los beduinos, ¿no? Ahí hay más que un estereotipo, quizás un arquetipo, es decir, una forma en la que se plantea una identidad. En el caso de Francisco Centeno son muy comunes las caracterizaciones que él tiene respecto de los changos, ¿no?, que en el noreste argentino es la palabra común para designar a este joven que realiza actividades por muy bajo sueldo o casi ningún sueldo en los comercios, que en el caso de Centeno le llama el peje, hasta incluso él dice que él ha sido un peje cuando era joven. Y en el caso de Lucrecia Martel aparecen estas chinitas y changuitos, ¿no?, estos personajes que en el caso de La Ciénaga trabajan como personal de servicio en esa casa que está en el campo entre los cerros. Y en el caso de La Mujer sin cabeza, las chinitas serían estas enfermeras que trabajan en un hospital público, aparentemente, aunque nunca se termina de decir si es público o si es una clínica, pero uno apela a la vida, al saber de la vida cotidiana para descifrar esa película. Y en el caso de la Mujer sin cabeza, estas chinitas, es decir, estas mujeres que son súper serviciales y que tienen una relación que es complicada de decir, ¿no?, porque digamos, no es esclavitud, ¿no? No es esclavitud, es una relación paternalista, es decir, es un tipo de cuidado, es decir, la chinita se caracteriza por tener un tipo de relación con los patrones que viene desde el paternalismo, ¿no? El paternalismo es un sistema vertical donde hay como una especie de obediencia hacia el patrón, porque el patrón te recibió en su casa, te dio de comer y demás.
Y por el lado del patrón hay como una especie de cariño y afecto, pero desde el lugar de quien está en una relación de poder, ¿no? Por eso el paternalismo es muy difícil de romper, porque además a veces no se nota, pasa desapercibido, como todo poder pasa desapercibido. Entonces estos son los personajes que uno podría decir arquetipos que vinculan Martel con el ensayismo fundante argentino, ¿no? En cuanto a las conclusiones de mi tesis y la forma en la que vinculo el cine contemporáneo y Lucrecia Martel y me voy hacia atrás, hacia las crónicas costumbristas de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, lo que yo noto es que hay una narrativa, porque ya uno podría ampliar la cuestión del ensayo a decir una narrativa, es decir, hay una forma de narrar, una forma de contar, que lo que hace es rescatar la oralidad del norte argentino, que lo que hace es rescatar los personajes del noroeste argentino, que lo que hace es rescatar los territorios, esas montañas, esos cerros que te asfixian en la Ciénaga de Martel, por ejemplo. Es decir, hay un ensayismo otro que no es el pampeano, que uno lo puede ver desde el cine hasta la literatura de costumbres, que está producido desde un territorio que está más cerca de Bolivia y del mundo andino que del Río de la Plata. Y ese territorio hace que sea un ensayo, digamos, como más hacia, digamos, un ensayo más hacia la tierra, ¿no? Que no es que el ensayismo pampeano no sea un ensayo hacia la tierra, pero no, en todo caso no está hablando de esta tierra, de este norte, ¿no? Y yo creo que las películas de Martel y lo que hace Francisco Centeno y otros escritores del noroeste argentino, o incluso otros realizadores audiovisuales del noroeste argentino, es esto, ¿no? Mostrar las otras partes de la nación. ¿Cuál será el motivo, no? Chinas carnavaleras. Uno le da todo. Familia, casa, comida y así te pagan. Son todas iguales, siempre te dejan. Desagradecida. Después uno tiene que cargar además con las guaguas.